yo soy Olaya, soy una chica de Bilbao de 45 años que bueno, pues ha tenido una vida un poco diferente a los demás o a la gente que me ha rodeado, a la gente de mi edad. Y es como que soy dos Olayas. Soy Olaya a secas y Olaya con FQ. Al final soy Olaya porque, como toda persona, tengo mis características, mis virtudes y mis defectos. Tengo mis inquietudes, tengo, pues, como todo el mundo, mis estudios, mi carrera, mi trabajo he tenido también hasta hace unos años. En esa parte soy Olaya solo, pero mi vida siempre ha estado condicionada por mi enfermedad, por la fibrosis quística. Yo he pasado prácticamente toda mi vida diciendo que no me quiero definir por una persona con una enfermedad. Siempre suelo decir que el peligro de que a mí me preguntes qué tal es que te conteste. El pulmón de la fibrosis quística, cuando ves uno, ¿vale? Ya no te olvidas nunca, pero ya no te olvidas nunca cuando lo ves hasta en el TAC. O sea, ves el TAC de una persona con fibrosis y lo primero que dices, Dios mío, ¿cómo puede una persona vivir con estos pulmones? Los pulmones de un enfermo de fibrosis quística nacen perfectamente sanos, estériles, rápidamente por las condiciones de la enfermedad el moco es espeso, el sistema de depuración que tenemos todos, que estamos respirando continuamente y lo vamos eliminando, no lo hacen, y cualquier germen se acantona allí y empieza a proliferar. Pero con mis palabras yo te diría que la fibrosis quística es una enfermedad genética, es una enfermedad degenerativa. Tiene una secuencia temporal muy establecida, el estafilococo, la pseudomonas. Esos gérmenes lo que van a producir son daños, destruyen el pulmón de manera paulatina, provocando esa enfermedad que yo decía supurativa. Que afecta a todos los órganos prácticamente del cuerpo, principalmente afecta a aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor. Tenemos que tomar unas enzimas pancreáticas que ayuden a hacer ese ejercicio al aparato digestivo, afecta al páncreas. Eso provoca que muchas veces tengamos diabetes, por ejemplo, y al final afecta a todo el cuerpo. Hay personas a las que les afecta más un aparato respiratorio, a otros el aparato digestivo y otros, como es mi caso, pues afecta bastante a todo. Y a medida que se va destruyendo el pulmón, tu caja de intercambio de esos gases, de ese oxígeno y eliminación del dióxido de carbono se deteriora, entras en insuficiencia respiratoria. Al principio se puede suplir con oxígeno, pero cuando se deterioran, la solución es el trasplante o la muerte. Yo me casé con 22 y con 23 tuve Alzheimer. A nosotros cuando nos dijeron, pues yo me acuerdo, lo primero, cuando se nos murió la primera, pues yo estuve igual un año, que eso no puedes explicar, de no sé qué te pase. Entonces, es algo que estás viviendo pero no vives. Estábamos muertos. Sí, muertos. Yo seguía yendo a trabajar, hacías de tripas corazón, pero era un sentimiento que tú tienes por dentro. Entonces ya a los 2 años que ya estaba un poco más recuperada, pues tuvimos a Olaya. Yo tengo fibrosis desde el día que nací. Es una enfermedad genética, entonces desde que me concibieron ya. Nos dijeron que a ver si había habido algún antecedente en la familia. Entonces comentamos sí que se nos había muerto una hija. La verdad es que hicieron la autopsia y no nos comunicaron nada. Y entonces no nos preocupamos de preguntar de qué había muerto. Nos dijeron brancolitis y ahí se quedó el tema. Y entonces cuando detectaron a Olaya, nos preguntaron a ver si había habido antecedentes y nos dijo ¿y dónde había muerto? En el hospital. Entonces fuimos, me dijeron que pidiésemos a ver el resultado de la autopsia y ahí ponía que había sido de fibrosis quística. A mí cuando me diagnosticaron, esto era una enfermedad pediátrica. Es que ni siquiera se sabía de adultos. O sea, más allá de los 14 años, algún caso así como muy raro. No se conocía nada más y fundaron la asociación, la Federación de Fibrosis Quística. Todo eso lo hicieron los padres de aquellos momentos, porque no se sabía nada. Y cuando se venían noticias de Estados Unidos o de Europa, pues era cuando han descubierto el gen. Entonces, pues había esperanzas y están investigando sobre no sé qué. Era todo un descubrimiento, ¿no? Y además ese miedo de incertidumbre, de no saber
cuándo y hasta cuándo, porque en ese momento no se sabía. Y que encima en aquella época no tenía expectativas de vida. Pues nos decían que como máximo podía vivir 8 años. Sí. Que como a los 8 años más o menos, o sea que no había esperanzas de nada, ni había tratamiento, ni había nada de nada. Y encima yo estaba de 5 meses, o sea, embarazada de 5 meses, esperando al que ahora es nuestro hijo. Yo creo que la esperanza de vida, cuando a mí me diagnosticaron, creo que estaba como en 7 años. Yo tenía 4 o 5. Que si a mí me dan el informe de mi hija, que se ha muerto de fibrosis quística, que es una enfermedad que no viven y que se van a morir, pues igual no existe ni Olaya ni Iker. Que muchas veces lo he pensado también, que dices, bueno, entre comillas, igual doy gracias a Dios de que aquello ocurriese así. La fibrosis quística se comportaba casi siempre lo mismo. Eran pacientes que llevaban enfermos toda la vida. Como sabes, son pacientes jóvenes que se trasplantaban entre los 10 y 15 años, era la mayor parte de las veces cuando los trasplantábamos, y todos venían generalmente lo mismo. Eran pacientes bastante delgaditos. O sea, ya a partir de, digamos, de diagnosticar la enfermedad, ya, o sea, pierden el apetito, ya no comen. Aparte que comen 4 cosas, bueno, Olaya para comer ha sido horrorosa. Para mi madre darme de comer era una odisea, pero no solo de bebé y cuando yo era pequeña. Para mi madre ha sido una odisea darme de comer pues hasta los 20 años, como si dijéramos. Yo recuerdo siempre a mi madre a mi lado diciendo, Olaya, llevas 1 hora comiendo, Olaya, hasta que no termines no te levantas, tienes que comer. Y yo contestándole, ay, si hubiera una pastilla, que simplemente con tomarla ya no tuviera que comer, porque para mí era un sobreesfuerzo, porque no disfrutaba de la comida y aparte, claro, estás haciendo un ejercicio que te está consumiendo oxígeno, entonces a mí comer me cansaba. Porque son gente que trabaja muchísimo su respiración, le cuesta muchísimo respirar, gasta mucha y no es capaz de comer tanto. Todos los días de mi vida me ha dolido la tripa, hay días que más, hay días que menos, pero sí tengo especial recuerdo de muy pequeñita el tema digestivo, pero el tema respiratorio fue progresando muy rápido también, y entonces sí tengo el recuerdo desde muy pequeña con esa tos continua y que molestas a los de al lado y que todo el mundo te mira. Porque desde chiquitina, la verdad que la primera vez que cogí una bronquitis, pues te puedes imaginar, después de haber tenido la experiencia que tuvimos con Aichiber, y saber de que se había muerto de lo mismo y demás, pues te puedes imaginar, pero la primera vez que cogí bronquitis nosotros no sabíamos absolutamente nada, hasta los 5 años no supimos nada. Pues mis padres lo supieron cuando yo tenía 4 años, casi 5. Y a partir de los 5 fue cuando empezamos con todo el rollo. Después de un periplo muy grande de médicos y de buscar qué era lo que me pasaba, pero los síntomas y demás desde que nací. Si yo me pongo a pensar ahora todo lo que han hecho mis padres, siendo yo padre, es que, o sea, alucino. Porque mi madre me decía el otro día, es que yo tenía 25 años cuando estaba embarazada de ti. 25 años, con 25 años tener una hija con una enfermedad grave. Los primeros años yo sí que me acuerdo muy apegado a mi ama, todo el rato con ella, a todos los lados. Mi madre no trabajaba, imagino, quiero pensar, ¿no? Pues en aquella época mi hermana cuando iba al colegio, pues el rato que tenía de estar con el bebé, pues ahí todo el rato conmigo, ¿no? Porque luego pues ella estaba haciendo otras cosas. Todo el día enganchadas, desde la mañana hasta la noche. Mi madre se dedicaba a mí, como quien dice. Al final, desde, pues por ejemplo, yo recuerdo desde los 11 años, por tema de horarios de colegio y demás, nos levantábamos las 2 a las 6 de la mañana y desde las 6 hasta las 8 ella me ayudaba a hacer la fisioterapia. Y yo para hacer la fisio, para que echaría las flemas, hecho de todo, hecho, bueno, de payaso. Porque claro, la única forma que hacía era, cuando se reía, era espectacular. Una vez que se reía, las flemas que echaba era algo alucinante. Ella, mientras yo terminaba la fisioterapia y me vestía, me preparaba los inhaladores. Cuando terminaba los inhaladores ya me estaba preparando un desayuno contundente, todo pendiente, y a las 8 menos 5 salía de casa hacia el autobús. Ella se asomaba a la ventana, me saludaba, y cuando volvía otra vez por la tarde lo mismo. Y siempre ella conmigo, o sea, incluso durante la adolescencia, hasta los 20 años, como quien dice, ella se ha quitado los sábados de salir por la tarde para poder ayudarme a mí a hacer la fisioterapia, que yo podía hacer sola, pero al final con la ayuda de ella la hacía mejor.
porque muchas veces se negaba. Dice ella que nunca se ha negado. No es que no se negaría a hacer las cosas, que ella no quería, era una niña. En las horas de juego, en las horas de por la tarde, de cuando estás en casa, después de salir del cole y todo eso, que son las horas que sueles tener para jugar, al final yo tengo el recuerdo de estar yo en mi habitación haciendo la fisioterapia, ayudada de mi madre, y mi hermano y mi padre en el pasillo jugando a fútbol. Recuerdo la puerta cerrada, música, ellas haciendo sus bromas, sus gritos, porque claro, esto es un desgaste continuo, entonces pues, unas veces están bien, otras veces están mal. Había que hacer la fisio antes de hacer la cena, o sea, y antes de cenar y antes de ir a la cama. Pues ella lo que hacía era alargar todo. No, ella se quería quedar y ella quería hacer y ella... Entonces, pues el verdugo era yo. Yo he discutido siempre mucho con mi ama. Es algo que llevo muy mal yo en mi fuero interno. Ya por hecho tenemos caracteres muy diferentes y tenemos una visión de las cosas muy diferente. Pero claro, cuando tú estás con una persona a las 24 horas del día, en una situación de tensión continua, y con esa persona estás haciendo algo que tú, en muchas horas del día, estás haciendo algo que tú no quieres hacer, que tú te rebelas, te estás rebelando contra... Mi ama quiere a la vez, o sea, ella lo que quería era que yo hiciera todas las cosas bien. Yo tenía la sensación de que las hacía bien y todavía se me exigía más, ¿no? Entonces hemos chocado mucho y muchas veces por temas relacionados con la enfermedad. Hemos chocado con temas de todo tipo, pero con todo lo relacionado con la enfermedad también. Ella, por ejemplo, quería venir a la playa todos los días, quedarse a comer como sus amigas. Eso no lo ha conseguido nunca. Subíamos a comer. Pues eso era una lucha conmigo, porque comía de pena. Entonces, claro, si le dejaba aquí, pues comía lo que ella querría. Entonces, yo, por ejemplo, dejarle a comer en la playa no lo he dejado casi nunca. Yo sí recuerdo, pues eso, que no tiene recuerdos de jugar juntos, pues eso, como les veo ahora a mis hijos, que lo habremos hecho, pero igual cuando ya empiezas a ser consciente o a tener los recuerdos claros, pues es que no tengo recuerdos de jugar con mi hermana y eso nos lo ha robado la enfermedad. A ver, yo creo que no le dejo de lado, pero como que no he estado con él todo lo que tenía que haber estado, debido a... Esa es la sensación ahora al hablar. Que encima la incertidumbre de no saber qué es, que se te ha muerto un hijo ya anteriormente. Es que a mí se me cae el alma a los pies. Es que del problema más pequeño hacemos un mundo y eso que era un problemón, o sea, ¿cómo lo afrontaron los dos? ¿Cómo sacaron adelante la familia? ¿Cómo pelearon? ¿Cómo no tiraron la toalla en ningún momento? O sea, a mí me parece increíble. Yo tengo recuerdo de, pues sobre los 11 años o así, empezar a notarme ya que me costaba mucho todo. Y yo creo que el punto clave fue cuando tenía 12 años, tuve un neumotórax. Aquello fue un episodio muy traumático. No sabía lo que me pasaba, no sabía lo que era. De repente bajando en el autobús del colegio, que me ahogo, no sabíamos ni cómo actuar. Me llevaron a casa, estuve un rato en casa hasta que, bueno, pues vamos al hospital y demás. Y fui directa a una UCI, a ponerme un drenaje en el pulmón puesto en carne viva, como quien dice. Y yo ahí sí que fue realmente consciente de la gravedad de la enfermedad de Olaya y sobre todo porque al mes siguiente volvió a tener otro neumotórax, se le volvió a repetir. Y ya en este caso fue un destrozo total, me tuvieron que operar, tuvieron como si dijéramos que coser ese pulmón, ese gran agujero que se había hecho en el pulmón. Ahí ya empecé a estar bastante mal, a costarme todo bastante. El subir simplemente al autobús, que había una pequeña cuesta, me tenían que ayudar con la mochila, con los libros. Cuando se iba para casa, como es una cuesta bastante empinada, no muy larga, pero bastante empinada, yo hacía como que le tiraba una cuerda y ella se agarraba y yo le iba atrayendo, porque le costaba muchísimo subir. Y eso me ayudaba, me daba la sensación de que la subía más fácil. Bueno, luego ya le cogía, yo le ayudaba y subíamos, pero siempre hacíamos, venga, toma, coge la cuerda, venga, que vamos. Y ahí, a partir de ahí, fue todo a peor.
Eso fue con 12 años. Con 14 ya empecé con tratamientos intravenosos porque los antibióticos orales o no me hacían nada o enseguida me hacía resistente a ellos. Y a raíz de ahí fue en picado. Yo seguía la trayectoria de los trasplantes por las publicaciones que había y le envié una carta al doctor Cooper, que era el jefe del servicio en Toronto, para asistir allí durante unos meses. Y aunque me tuve que pagar absolutamente todo, me fui 3 meses allí para ver cómo estaban los trasplantes. O sea, aproveché para coger toda la información que ellos habían desarrollado. Había un libro que a mí me lo dejaron fotocopiar, se llamaba el Cookbook, ellos le llamaban el Cookbook, el libro de cocina del trasplante, donde ellos anotaban pues, los detalles que había en cada trasplante, las cosas que les habían pasado que no tenían constatadas antes, entonces con lo cual tenías de primera mano las pequeñas cosas que les habían pasado, las podíamos tener, ¿no? Y entonces, junto con el doctor Cafarena, que era el jefe del servicio en ese momento de la cirugía cardíaca, pues hicimos el primer trasplante cardiopulmonar. Fue el 13 y martes, 13 de febrero de 1990, 13 y martes. Y era un paciente con un problema cardíaco que precisó también un trasplante pulmonar. Pero fue todo bien, adelante, vivió el paciente 15 años, tuvo de sobrevivencia y eso nos hizo un poco... Pues fue el lanzamiento del trasplante, al ver que sí, que es verdad que los trasplantes pulmonares eran una realidad, aunque en este caso fuera un cardiopulmonar, ¿no? Y vino aquí a Valencia y es un hombre así impulsivo, decidido y que si se empeña en algo va a llevarlo adelante o va a intentarlo por lo menos hasta el final, ¿no? Para mí mi mentor fue el doctor Burro. Realmente él nos transmitió la pasión por el trasplante. Sí, que se necesita, cuando vas a cometer algo que no se ha hecho nunca, un entusiasmo. Formó un equipo muy sólido que desde luego dio como resultado que tuviéramos unos resultados en supervivencia impresionantes, a la altura del mejor equipo a nivel mundial. Estaba terminando el verano, era 29 de agosto, y de repente yo noté que me pasaba otra vez lo que me había pasado 4 años antes. El bisiesto anterior, porque siempre era bisiesto cuando me pasaba todo. Y yo recuerdo mis amigas acompañándome a casa y yo en el portal sentada, no aviséis a mis padres que yo no quiero tener que volver a pasar por esto, ¿no? Era como, me estoy negando, si no me llevan al hospital no voy a pasar otra vez por todo esto. Y de ahí pues sí empezó ya pues, lo más difícil. Y lo más difícil para mí era no poder llevar una vida no normal, porque yo nunca he podido tener una vida normal, ni la tendré en la vida, jamás. Pero una vida, para mí llevar una vida normal era poder seguir con el curso que me correspondía. Era como una obsesión que tenía de, es que el día que yo repita, porque no he podido terminar este curso... Porque simplemente al principio, cuando empiezas con esta enfermedad, solamente tienes afectación pulmonar y afectación de gastro. Por lo tanto, con esos 2 médicos y alguien que coordine un poco las visitas y consultas y tal, lo tienes. Es más fácil. Cuando ya nos vamos adultos es cuando la cosa se complica más. Y ya pues con 17 yo ya estaba en una situación bastante mal, porque al final las medicaciones que había no me hacían efecto. Yo tengo el recuerdo de estar mal, pero poder hacer más o menos una vida relativamente parecida a la de otras personas, al menos en la calle. En mi casa nunca era normal, pero por lo menos en la calle intentaba llevar el ritmo de los demás, a mi ritmo siempre, pero intentaba llevar el ritmo. Al final tienes una vida diferente a los demás en cuanto a que tienes unas obligaciones que por tu edad no te corresponden. Al final tú con 14, 15, 16 años, tú quieres
estar con tus amigos, incluso de niño, ¿no? Tú quieres quedarte con tus amigos a jugar en la calle hasta la hora que se quedan los demás. Tú de adolescente quieres quedarte en el patio del colegio cuando acaban las clases hasta la misma hora que se quedan tus amigas. Claro, ya que te voy a decir, cuando veníamos aquí a Lekeitio en verano... En Lekeitio, si querías salir a la noche, por ejemplo, ya sabes, las fiestas de no sé qué, pues nos teníamos que ir antes, se tenía que venir de la playa, hacer la fisio primero, ir cenada, porque eso yo también siempre... Igual he sido un poco sargento en ese sentido, pero yo no dejaba que iría a cenar en cualquier sitio, pero claro, entre lo mal que comía y que no sabía si iba a comer y demás... Que yo siempre tenía que estar haciendo cábalas de, bueno, a ver, por la tarde voy a la playa, pero claro, si voy a la playa, como luego tengo que hacer la fisioterapia, no me da tiempo a luego ir a dar una vuelta y comerme mi helado y estar con mis amigas. Entonces, ¿qué me compensa más? ¿Ir a la playa o ir luego a la calle? Y si iba a la playa, me tenía que salir 1 hora y media o 2 antes de la playa para poder hacer mi rutina, cuando mis amigas en media hora ya estaban duchadas, cenadas, todo, y salían. Y el momento que empiezas a crecer y tus amigos empiezan a hacer ciertas cosas que tú no puedes hacer, ahí es donde la historia empieza a cambiar. Entonces yo creo que mi hermana ya en la adolescencia se revela como, ¿qué pasa aquí, no? Que esto ya no sé, todas mis amigas hacen esto, hacen lo otro, yo no puedo hacerlo, ¿por qué yo no? Es que se fumaba en todas las partes, en todos los sitios. O sea, es que se fumaba hasta en un ambulatorio. Es que tú ibas a un ambulatorio y había gente, una enfermera, fumando. De mis 13 amigos, 12 fumaban, el único que no fumaba era yo. Y en aquel momento no había restricciones de no fumar dentro de los bares. Ahora te das cuenta ahora, pasados los años, de las limitaciones que tenía aquello. Y entonces era muy gracioso, te voy a decir gracioso por no decir triste y dramático, que yo salía un ratito con mis amigos, porque salía un rato solo, porque yo no aguantaba toda la noche. Encima no bebía, no tal, bueno, pues mis amigos se turnaban. Entonces hacíamos turnos para quedarnos alguien con ella en la puerta. Pero curiosamente los que se quedaban en la puerta o nos quedábamos en la puerta, que empezábamos a fumar también algún cigarro, estábamos fumando al lado de ella. Era todo como un poco surrealista. Salía uno, nos contábamos un poco, se metía para adentro, porque claro, ellos querían también estar. Salía otro, o sea, yo al final salir de fiesta no era entrar en un bar, era quedarme en la puerta, ver el ambiente que había, unos que entraban a unos bares, otros a otros, y estar, pues eso, con los amigos a ratitos. Pero ella siempre ha querido hacer lo que hacíamos, porque antes del trasplante, me acuerdo que aquí eran épocas duras, en el que los fines de semana había jaleo y la policía cargaba todos los fines de semana. Y ella quería bajar al casco viejo y decía, Olaya, yo es que era bajar, claro. Ya veía las furgonetas marrones de la policía y yo me ponía a temblar y yo, Olaya, que nos va a tocar correr. No pasa nada. Y yo, no pasa nada. Claro, ahí empezaban a cargar. Y es que no solo era entrar dentro de los bares, o sea, es que era ir corriendo dentro de los bares y meternos en el váter, porque cargaban, yo no sé si eran botes de humo sí, botes de humo, es que se ahogaba y nos teníamos que meter dentro del baño. Y allí teníamos que estar en el Cantábrico y por ahí. 2-3 horas sí, hasta que pasaba toda la movida. Y decía, no va a querer volver el fin de semana. No, eso sí que no ha podido con ella nunca jamás. Repetíamos. Los pacientes de fibrosis, en cuanto a vital, son gente muy joven, ¿no? Y gente que a lo mejor no ha podido tener las vivencias de una persona de su edad. Aparte de que son un poco más complejos porque son más rebeldes en general y plantean una serie de problemas, pues cambios metabólicos diferentes a personas más adultas. ¿Por qué tengo que hacer yo todas estas cosas? ¿Por qué me tengo que preocupar de cosas que con 16 años, con 17, yo no me tendría que preocupar de esto? Mis médicos me dijeron, Olaya, no hay más posibilidad ya que esta del trasplante. Se está empezando a hacer en España. Yo creo que no me dijeron ni los resultados que estaban teniendo. La ONT surgió, en realidad se organizó a requerimiento de los pacientes de diálisis. El año 89. Al principio había organizaciones locales, no había una organización nacional de trasplantes. Y entonces cuando en los años 80 se puso en manifiesto que había diferencias en cuanto al acceso al trasplante en función de dónde vivieras,
pues salieron a la calle los enfermos de diálisis y reclamaron que tenía que haber un acceso equitativo del trasplante, no solo el renal, de todos. Y entonces el Ministerio organizó o creó en el año 89 la Organización Nacional de Trasplantes, y desde su fundación la donación y el trasplante en España fue exponencial, hasta que nos hemos convertido en una referencia mundial. Pero era como la única oportunidad, ¿no? No me servía ningún antibiótico ya, ni los antibióticos más fuertes me hacían efecto, y yo seguía cada vez peor. El oxígeno es básico para nuestra alimentación de cada célula, del cerebro, del corazón, de los pulmones. Ella ya no lo podía hacer, sus pulmones que estaban muy deteriorados, y lo que necesitaba era oxígeno suplementario con una maquinita, ¿no? Y entonces la veía llegar azul. Azul significa cuando vemos a alguien con los labios azules o cuando vemos con las manos azules, es que está deficiente de oxígeno, ¿eh? Y entonces esa deficiencia de oxígeno hace que estén con una vida muy limitada. Los 2 últimos años de Olaya, aunque ella no tenga el recuerdo, es una calidad de vida pues muy deficiente, en el sentido de que su actividad física estaba muy limitada. No podía caminar sin el oxígeno, se ahogaba. En aquel momento yo era menor de edad y eran mis padres quienes decidían si yo me podía someter a un trasplante o no. Si ellos decían que no, yo no iba a trasplante. Y si ellos decían que sí, yo iba. Claro, en el caso de mis padres dijeron, le vamos a apoyar a ella al 100%. Es ella quien tiene que decidirlo, es ella quien se va a someter a esto. Nosotros, por supuesto, que diga que sí, todo nuestro apoyo, que diga que no, nuestro apoyo también, porque entendemos, ellos entendían ese miedo a algo totalmente desconocido prácticamente en ese momento. A mí la primera vez que me hablan del trasplante con 17 años, pues había un chico con el que yo había convivido en el hospital, porque íbamos cada 15 días a hacer un tratamiento. Bartolo era un chico de 2 o 3 años mayor que yo, ¿no? Y a mí me dijeron cuando iba a ir a trasplante, pues que él iba a ir primero. Y Bartolo estaba en una situación un poquito más delicada, un poco antes. Yo creo que como un año antes. Yo estaba ya convencida de ser la siguiente en ir y el trasplante no salió bien. Fue en la cocina de casa de mis aitas que me vino Ama y me dijo que Bartolo había fallecido. Y yo tengo la idea de que me dijo, se ha muerto en la misma mesa del quirófano. Entonces, claro, yo ahí ya me negué y dije que no, claro, algo que yo no conocía y que la única persona que yo tenía como referente, que habíamos hecho muchísima amistad en el hospital, que su madre y su hermana estaban siempre con mi madre en la sala de espera mientras nosotros durante horas estábamos sometiéndonos a un tratamiento. Si a él le había salido mal, ¿por qué me tenía que salir a mí bien? Esa sensación es totalmente entendible, pero yo, fíjate, estoy en esos 2 años con una especie de conversación. Olaya, te veo lo suficientemente ya con ese deterioro, esa necesidad continua de oxígeno, de que vas a necesitar un trasplante de pulmón, y ese miedo que seguramente estaba inconsciente de decir yo no quiero, que me va a pasar lo de Bartolo. Yo dije que no, que hasta que no hubiera más experiencia, hasta que no hubiera más trasplantes, hasta que yo no pudiera ver eso como algo tangible, que ¿para qué iba a ir a la aventura? Bueno, pues para ir a algo que me puede llevar a la muerte, sobrevivo como pueda. Bueno, yo sí recuerdo esos 2 años y pico que fueron horrorosos, porque yo estaba en casa, de la cama al sofá, del sofá a la cama. Con el oxígeno, constantemente. Con todo, porque era todo el día haciendo tratamientos y de todo para poder aguantar. Y todo me suponía, bueno, o sea, para mí ir al garaje, coger el coche, ir a tomar un café 1 hora con mis amigas. Es que parecía que me había ido de viaje 5 días, del cansancio que me suponía. Yo creo que ahí fue, que ahí fue cuando empezamos a tomar conciencia de que... Sí. Porque de una manera muy sutil, sin decirnos, sin dejar, o sea, esa conversación no aparecía, pero sí es verdad que era como, chicos, o me opero, no se pronunciaba nunca la frase o me muero, o no, es que no hemos hablado. No hemos hablado nunca. Yo creo nunca ha hablado porque ella nunca ha querido hablar. Tampoco, yo tampoco. Y luego lo segundo, o sea,
Y por respeto también un poco. Por respeto y a respeto ella. a su familia y, también. Y en parte yo también por miedo, porque estamos muy acostumbrados a hablar de la vida, pero Totalmente. no estamos ni acostumbrados ni preparados para hablar de la muerte, y menos hace 25 años y menos con 17 años. Todas las noches soñaba con mi funeral. Y luego yo no recuerdo si era dormida o despierta, que hacía el repaso como irá no sé quién, irá no sé cuántos, era Al funeral. todo el día, sí, y era todo el día con ese tema en la cabeza. Y luego yo creo que fue que vine a consulta y me visteis el doctor Vázquez y tú, los dos. Eso ya, según entras por la puerta, dices, aquí hay algo Se serio. impresiona. Y los médicos me cogieron por banda y me dijeron, Olaya, esto no se puede demorar. Y recuerdo que me explicaron, el doctor Vázquez creo que fue en este caso, había coincidido con Pilar Morales, que era neumóloga en la FE de Valencia, y me dijo, Olaya, esto hay que hacerlo ya sí o sí, pero te voy a dar una buena noticia, y es que he coincidido con esta antigua compañera de universidad, me ha dicho que en el Hospital La Fe de Valencia están haciendo trasplantes bipulmonares con muy buenos resultados, y además me acuerdo que me dijo, y me dice que precisamente, además, expresamente, a los pacientes de fibrosis quística les está yendo muy, muy bien. A Valencia fui con miedo, pero inocente total. Yo iba a estar del 9 al 19 de junio haciéndome las pruebas, que yo no sabía qué era aquello de haciéndome las pruebas. Pues bueno, pues piensas, analítica, placas. Y yo dije, vale, yo voy en junio a hacerme las pruebas. Pero mi verano el equitio no me lo quita nadie. Yo verano lo paso aquí y en septiembre ya volveré. Claro. Bajó la doctora Morales y me dice que no, que tenía que ingresar. ¿Cómo? ¿Qué? Yo llegué en junio y me dijeron, tú aquí te quedas. Yo me negué, que no y que no. Y la otra que sí, pero bueno, pues ya explicándome que claro, porque las pruebas, porque es mejor, porque al estar ingresada se hace mucho mejor. Bueno, ella adornándomelo y yo que no. Se llevaba entonces un protocolo por el que había algunas medicinas que había que retirarlas. Al quitar esas medicinas, pues yo tuve un bajón. Pues si estaba, por ejemplo, en un 25 o un 30% de capacidad pulmonar, me quedé en un 16. Y al final, pues claro, al final ingresó y al final pues toda esa experiencia. Esa fue una que fue un golpe horroroso. Habíamos venido para 10 días, de repente mi madre tenía que buscar un piso, mi hermano que tenía 15 años estaba en Bilbao, llegaban las vacaciones de verano, mi padre trabajando. Tú también sientes como una culpabilidad de que toda tu familia está al garete, se va al garete y está toda revuelta y toda teniendo que cambiar sus planes de vida por ti. Y además vas a entrar en lista de trasplante ya. Claro, yo no conocía nada de los trasplantes. Yo llegué allí, me ingresaron en una habitación, mañana en ayunas, desde primera hora. Prácticamente era de ley, todo trasplantado, en cuanto entraba de lista de espera y entraba ya a esto, ya el pretrasplante ya lo trabajábamos a diario. Y pasaba a lo mejor un mes o 2 meses o 3 estando con nosotros en pretrasplante, haciendo una higiene bronquial, que estuviera lo mejor preparado posible para que dijeran que ha llegado, ¡pam!, y estuviera perfecto. Y Pilar Morales, que era la neumóloga que llevaba todo el tema de fibrosis quística y nos llevaba de cara al trasplante, recuerdo que nos dijo, os voy a presentar a una madre y una hija que están en la misma situación que vosotros. Ellas también han venido ellas en este caso de Galicia, pero también están fuera de su casa, están aquí en Valencia, y a Iria la han trasplantado el 24 de abril. Y os voy a presentar porque creo que os va a venir muy bien conoceros y creo que vais a encajar. Y así fue. ¿Qué es eso? A ver si sabes qué significa esto. No sé, lo abro. Ay, ay. ¿Qué es? Un faro. ¿Sí? Pues para mí tú fuiste como ese faro, eso es, que me iba guiando en todo el camino y yo iba viendo lo que tú ibas haciendo y decía, voy a poder hacer todo eso. Y yo, el recuerdo más nítido que tengo de aquellos días fue de venir la madre de Iria a verme
porque Iria no podía, porque Iria al final estaba recién trasplantada y yo tenía 80.000 bichos, 80.000 bacterias que le podía contagiar. Y le dije, ¿y cómo está Iria? Y ya llevaba mes y medio trasplantada, 2 meses o mes y medio por ahí. Mes y medio. Y me dijo, a él le he dejado bailando en el salón. O sea, mi mente hizo así. ¿Perdona? ¿Cómo que bailando en el salón? Si yo no puedo dar 3 pasos de aquí al baño. ¿Cómo que bailando? Pero no, lo de bailando lo dirás de forma figurada. No, que le he dejado allí bailando en el salón. ¿Pero puede hacer cosas? Claro que puede hacer cosas. Anda que no nos damos por aquí paseos, anda que no vamos a nuevo centro de compras, anda que no hemos ido a sitios aquí en Valencia. Que yo decía, no puedo con el dolor. Y pensaba, si Iria ha podido, yo también. Y no voy a poder hacer esto. Y de repente, Iria lo está haciendo. Ostras, pues voy a poder hacer esto. Y cosas que no se me habían ocurrido a mí nunca. Pero puede andar. ¿Cómo que puede andar y correr? ¿Y puede hacer tal cosa? Claro que puede. De decir, voy a poder hacer, yo qué sé, pues eso, ir a la playa y ponerme a pasear hasta que me aburra, no hasta que me canse. Y me acuerdo, ¿y tiene que seguir haciendo la fisio? No, porque ya no tiene flemas, ya no tiene que hacer la fisio. Yo creo que en el momento que me dijo que ya no tenía que hacer la fisio, fue cuando yo dije, vamos, cualquier miedo que pueda tener me da igual porque esto ya me compensa. El no tener que dedicar todas estas horas ya me compensa. Pero es que para mí aquello fue, o sea, yo siempre digo que fue mi faro, ¿no? La persona en la que proyectar lo que yo quería conseguir. Y la única solución era el trasplante. Afortunadamente, después de 2 años de insistir, accedió y mis buenos compañeros me dijeron algo así como, igual suena un poco crudo, pero es decir, envíala ahora en verano porque es el buen momento. Es el buen momento donde hay grandes muertes en una zona donde la gente va con las motos como locos, en aquel entonces, por cierto, sin casco. Los donantes que existían eran donantes, la mayor parte de las veces, y especialmente para los de fibrosis quística, que eran jóvenes, eran donantes bastante jóvenes, que en este momento existen muchos menos, puesto que, gracias a Dios, sin lugar a dudas, el casco obligatorio y las precauciones que se toman ahora mismo en la carretera, pues hacen que haya menos gente joven como había entonces, que en el golpe quedaban en muerte cerebral, y cuyos órganos se podían utilizar, ¿no? Y me pone, oficialmente estoy en lista de espera desde ayer, así que a partir de ahora pueden llamarme... Porque dentro de poco, con las operaciones salida y retorno que hay durante los meses de verano, pues es normal que con los accidentes haya más donaciones. Es un palo tener que estar pensando en ello. Yo me agobio mogollón, pero es la triste realidad. Perdón. O sea, que una persona tenga que pensar, es que no sé cómo explicarlo, pensar que se tiene que morir gente para poder seguir viviendo, pensar en cosas tan duras como que empieza la operación verano, y que gracias a que bueno, pues la gente se va a ir de vacaciones y se va a matar en la carretera, voy a poder vivir. En España al año se hacen unos 5.000 trasplantes, lo que es más o menos 100 trasplantes por millón de población. Y eso en comparación con el resto del mundo es una pasada. O sea, España es de los países que si necesitas un trasplante más probabilidades tienes de conseguirlo. Me habían dejado que el día 2 yo fuera al piso donde estaban mis padres a comer. Y recuerdo que de repente me dijeron, no puedes comer, te tienes que quedar en ayunas. Y yo dije, ¿cómo que en ayunas? Si tengo ahí unas galletas en la taquilla que yo había pensado comerme luego y tal. Y yo además iba a ir a casa con mis padres y me había puesto mi madre macarrones. Y no, es que hay un posible donante y hay un posible trasplante. Sabía ya que le iban a trasplantar, escribí una carta despidiéndose, por si le pasaba algo. Yo de eso no me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo. Hombre, yo sí. Y en esas horas de espera, entre que me prepararon y demás para quirófano, pues se me ocurrió escribir una breve carta. Bueno, llegó el momento. Aunque parezca mentira, me quedan 2 horas para entrar en el quirófano a cambiar la maquinaria y todavía tengo ganas de dar la chapa. Me acaban de decir que hay un donante.
Y aunque estábamos dos en la lista, a los que nos pudiera valer, van a ser para mí. Puede pasar que en el último momento no valgan los pulmones, pero ya que está saliendo todo tan bien, habrá que esperar que va a haber suerte. Estoy bastante tranquila, dentro de lo que cabe, claro, y aunque tengo bastante miedo, voy muy animada. Me imagino que en cuanto me recupere, enseguida cogeré papel y boli para contar impresiones, pero hasta entonces que sepáis que tengo muchas ganas de volver a casa y que para entonces ya os podéis preparar porque la vamos a armar gorda. La verdad es que raro en mí, en estos momentos estoy sin palabras, rarísimo en Olaya y no sé qué decir, pero el caso era dejar testimonio del antes y el después. Pues nada, que voy a por todas, hasta pronto Olaya. Y es que es una carta súper positiva, o sea que... Es que no sé, Bueno, como es ella, ¿eh? Como es ella. Sí, totalmente, ¿eh? Que sí, ha llegado hasta donde ha llegado es por su fuerza, por su fortaleza y por su positividad. Yo entregué la carta y yo recuerdo el pasillo donde se iban a quedar mis padres esperando, recuerdo cómo despedirme de ellos, lo tengo así, sé que me despedí de ellos, pero como yo muy entera iba cagada, iba con muchísimo miedo, pero como que no se note. Y ya en el momento que enfilamos hacia quirófano, recuerdo ir contenta. No sé por qué les decía a mis amigos, es que iba tan contenta como si fuera a la discoteca, cuando yo no era de ir a discotecas. Y ya recuerdo todo el equipo recibiéndome, al doctor Borro recibiéndome, que ya le había conocido, creo, unos días antes, o por lo menos me habían hablado de él. Recuerdo todo recibiéndome con muchísimo cariño. Y yo, hola, tal. Y cuando me fueron a dormir, recuerdo que les dije, bueno, suerte, ¿eh? Suerte, que si tenéis suerte, eso es bueno para mí. Al final ellos también no llevaban tantísimos trasplantes. Cada trasplante era también un reto y también tendrían sus nervios y sus miedos. Desperté en una unidad de reanimación, en una UCI. Y tengo el recuerdo súper claro de despertarme y decir, estoy viva, he superado el trasplante. De vías, de cables, de aparatos y encima la cara de sufrimiento que tenía por el dolor, ¿no? y que casi no podía hablar. Pero ellos lo disimulaban y era todo mensajes de muchísimo ánimo. Que no pase ni un dolor, ¿eh? Porque eso, hágase usted la idea que es como si le hubiese pasado un camión por encima. Como si le pasa un camión por encima, eso es. ¿Le habían partido por la mitad? Porque a Olaya le hicieron... Sí, Es una operación súper agresiva, o sea, al final es que todo lo que te abren, costillas, todo que te tocan ahí, eso hasta que se va recolocando en su sitio. Yo decía que a mí me daba la sensación de que me habían metido los pulmones de un elefante o de una ballena y que los habían metido a través de un buzón, de la boca de un buzón. O sea, era una sensación como si te hubieran puesto unos pulmones 100 veces más grandes, pero al final, más que por el tamaño de los pulmones, que entiendo que era el tamaño de mi cavidad torácica, es por esa cirugía tan agresiva que te hacen. Les abren, Olaya tiene así, 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 hasta aquí, abierta. Entonces te abren, la mitad te bajan para abajo, o sea, te inclinan para abajo, te parten para abajo y la otra parte se queda en la camilla. Y me pasé las primeras horas, cuando ya fui un poco más consciente y me quitaron el tubo y estaba más tranquila, así. Que será difícil de entender, pero cuando te has tirado toda la vida que la oxigenación no te llegaba a los dedos y tenías los dedos morados, de repente ver los dedos y las uñas rosas me parecía ciencia ficción. Y para mí eso era un síntoma clarísimo de que en mi cuerpo había oxígeno, de que había aire y de que iba a poder respirar bien. Pues si lo normal era tirarse 5 días, Olaya estuvo 3. Porque es que es verdad, las recuperaciones son asombrosas, pero es ella, porque al día siguiente está...
O sea, luego igual cae, o sea, en picado. Pero yo me acuerdo, o sea, en la UCI la caca que dio para salir de allí y para dar el alta lo mismo. Y el primer día que conseguí subir un piso, subimos hasta el primer piso, bueno, ¿qué? ¿Bajamos ya, no? No, voy a subir hasta el segundo. Y yo creo que era por ese afán que tenía de recuperarme lo antes posible. Y luego, claro, también vas viendo que tu cuerpo te va respondiendo poco a poco cada vez más. Claro, tú imagínate el momento que te quitan el oxígeno y tú ves que tú puedes respirar por ti mismo y que encima puedes hacer cosas que antes no podías, ¿no? Mi obsesión era, es verano, a ver si puedo rascar ahí días para por lo menos pillar el final del verano. Empezar un trasplante pulmonar a una persona que tiene una enfermedad que sabes que más no muy lejano va a ser mortal y que le puedas hacer un trasplante único bipulmonar y que se enrole a la vida, eso es una sensación maravillosa. Y entonces esa sensación es inolvidable. Pensar que cuando te bajaba el paciente le preguntabas, sí, me encuentro mejor y tal. Claro, luego tenías altibajos, están los rechazos, te llevabas el gran disgusto, porque ¿por qué no ha bajado fulanito? Es que está con rechazo. Entonces, pero en general, las personas que han ido bien, ha sido una sensación maravillosa de poder compartir con ellos ese nivel de mejora de salud. La vida de verdad empezó a partir de ese momento. Y yo es el enfoque que le doy siempre. Sí, es como si tuviéramos dos vidas. Todo lo dividimos en antes del trasplante y después del trasplante. Es verdad, sí. Yo me acuerdo de felicidad, ¿no? De decir, tienes una vida nueva, o sea, ahora todo va a ir bien, ¿no? O sea, yo sí lo recuerdo, ¿no? Es como tienes un problema, te han trasplantado los pulmones, va a ir todo fenomenal, o sea, ya... Hicieron un recibimiento cuando llegaban de Valencia y se encontraron en el aeropuerto, en Bilbao. Joder, aborrezco y honor. Bueno, la de Dios se armó allí, que le montaron unos amigos y la leche y salió todo en TV y todo. De aquí para atrás ha sido una mierda y de aquí para adelante hay un antes y un después y voy para arriba, o sea, voy como un cohete y mi hermana se comía la vida. O sea, mi hermana esos años yo la recuerdo de no parar en la universidad, con amigos, de fiesta, viajar, todo lo que no había podido hacer, concentrado. O sea, se quería comer la vida en mordiscos, pero es que es normal. A mis amigos, la primera vez que hicieron una gaupasa, pasar la noche entera de fiesta, pues casi que sus madres seguramente cuando llegaron a casa les echarían la bronca por llegar tan tarde o tan temprano. En mi casa se celebró, porque el hecho de que yo hubiera podido estar toda la noche de fiesta, eso quería decir que yo había aguantado toda la noche bien, que había estado bien, que había estado a gusto, que me lo había pasado bien, que me había divertido. Cuando vino, después del trasplante, también Olaya tenía que seguir aquí con la mascarilla y en sitios con aglomeraciones. Y Olaya siempre ha querido hacer lo que hacíamos todos. O sea, quería tener una vida normal y siempre quería hacer lo que teníamos todos. Y en aquella época, ¿qué se hacía? Pues bajábamos a Barrencaya. Barrena, estaba a tope de gente, tenía que ir con la mascarilla. Y yo le decía, Olaya, ¿quieres bajar con la mascarilla? Sí. Y todo el mundo nos miraba. Y la gente, claro, fue la época en la que Michael Jackson se sometió a su primera operación de cambio de color y era el único que llevaba mascarilla. Sí, sí. Y nos conocían como las primas de Michael Jackson. Que sí, que sí. Y yo, que siempre he sido súper vergonzosa, yo me moría de la vergüenza y decía, o sea, el siguiente fin de semana, y digo, no querrás bajar, ¿no? Claro. Entonces, si ya estás trasplantado, ya el problema ya está, ¿no? Pues no, todavía tienes un montón de órganos en el cuerpo que están afectados por la fibrosis quística, porque la fibrosis quística afecta a todo. Pero claro, un trasplante trae muchas cosas buenas, pero también lleva algunas cosas que al final, además a mí me hicieron el trasplante hace muchos años y todo va evolucionando. No es que te trasplanten y ya la enfermedad no exista. No existe la enfermedad en tus pulmones, pero en el resto del organismo existe la enfermedad.
¿no? Y eso sí que exige también una serie de esfuerzo y disciplina, que sé que Olaya lo tiene, lo cual es muy importante. Los pacientes, no todo el mundo es candidato a un trasplante o que tenga un trasplante con éxito. Todo el mundo es candidato, pero hay pacientes que nosotros de alguna manera no aconsejamos un trasplante. Tiene que ser una persona realmente que viva para sus cuidados. No todos los pacientes los tenemos en una circunstancia óptima para que soporte la cirugía y pueda en el posoperatorio inmediato tener unas condiciones óptimas de recuperación que hagan en sus pulmones marchar en 2 días, que es lo ideal. Tu forma de afrontar la vida, mucho que ver en el resultado post-trasplante. Si tú eres una persona pusilánime, frágil, sin fortaleza, sin ganas de vivir, sin un motivo para vivir, yo diría sin un motivo para vivir, realmente son trasplantes que vamos a ir como muy a trompezones. Hombre, hay gente que tiene mala suerte y que no va bien, porque si no sería todo perfecto. ¿A ti qué te comentaron de lo que venía después del trasplante? ¿O qué pensabas tú que era el trasplante? Porque ya te digo, yo tenía muy poca información, porque además fue una información como muy de sopetón. Yo nunca había escuchado nada y lo único que me decían es: luego con los nuevos pulmones vas a estar de maravilla y tal, ¿no? Y entonces era todo como un sueño, pero a mí me sonaba todo muy a ciencia ficción. Esa era también mi situación cuando fui a trasplante, cuando vine a Valencia, ¿no? Yo voy a que me hagan algo para poder sobrevivir, para poder seguir viviendo, pero no tenía ni idea de lo que venía después, ni para bien ni para mal. Cuando te trasplantan, la gente hasta ese momento ha habido gente, incluso amigos, que no sabía realmente, porque yo ahora a mí me da igual tomarme 3, 4 pastillas o las 56 que me tomo al día y que la gente que me vea. Pero en aquel momento, cuando eres adolescente, pues siempre vas escondiéndote para que no te vean y tal, y la gente no lo sabe. Y al final es cuando pasas por el trasplante que dices: ostras, pues sí que no era un resfriado solamente, que siempre estaba resfriado, pues era algo grave, ¿no? Tenemos trasplantes que el inicio del trasplante es muy duro, que la evolución en algunos de ellos lamentablemente es muy tórpida, y que hay que enseñarles a respirar de nuevo, enseñarles a respirar con normalidad y trabajar con ellos para que vuelvan a andar, porque son pacientes que se nos quedan encamados. Todos son un reto, porque cada trasplante es diferente. El sistema inmune tú lo vas a toquitear y por tanto cada uno, el sistema inmune le va a responder de una forma o de otra tratándolo igual. Su organismo y su enfermedad también va a hacer que absorban de una forma u otra la medicación o que respondan a los antibióticos de otra forma. O muy común y muy habitual en ellos los rechazos agudos en fases tempranas, que siempre les decimos lo mismo, que no se preocupen, que eso tiene tratamiento, que es lo más habitual, que es un órgano ajeno a su propio organismo y que siempre su organismo lo va a ver como algo que hay que rechazar, lo que para eso está la inmunosupresión. En nuestro organismo, en nuestro sistema inmunitario y por lo tanto en nuestro sistema defensivo, que es lo mismo, va a reconocer toda la vida esos pulmones como extraño, precisamente, porque tiene su propia... Es un individuo extraño que yo tengo que, por pura costumbre, desechar. Y es por eso que a todos los pacientes que están trasplantados hay que bajarles su nivel inmunitario, les damos inmunosupresores para que no lo rechacen. Aún así hay que jugar en un equilibrio inestable, porque si le damos muchos inmunosupresores, le dejamos propenso a todo tipo de infecciones, por eso es muy importante volverlos a vacunar, etcétera, etcétera. Pero si no les dejamos el sistema inmunitario lo rechaza. Pero un día te venían y te decían: estas pastillas son para toda la vida, las vas a tener que tomar toda la vida. Yo no sabía lo que eran los inmunos, no sabía lo que eran los inmunosupresores, no sabía que los iba a tener que tomar. No sabía los efectos secundarios que podía llevar la medicación. Era eso, como una sensación continua de incertidumbre y miedo, pero por no saber, porque yo, por ejemplo, por mi carácter me gusta tener las cosas controladas y saber lo que viene después, tener un poco previsto todo, y esa incertidumbre de no saber, por supuesto que vosotros nos ibais diciendo va todo bien, y eso te tranquiliza, pero en mi caso era eso, el miedo
que tenía a todo, me acuerdo a ir en coche, me daba muchísimo miedo ir en coche, era Sí, como... incluso, pero después, ¿te refieres? Después, los primeros meses, porque era la sensación, en Valencia se conduce fatal. A mí me da muchísimo miedo ir con coche por Valencia. No sé lo que dirán los valencianos, pero para mi gusto... Eso luego lo cortan. Vale. No, y sí es verdad que era la sensación de decir, con todo lo que he pasado y lo que me ha costado salir de la operación y el sufrimiento que he padecido, o sea, si ahora tengo un accidente y pierdo los pulmones por un accidente de tráfico, me da algo. O sea, era como, sí, me daban miedo cosas muy normales por las sensaciones a decir, con lo que he pasado no me puede pasar ahora algo que me haga perder esto de repente. O sea, el sistema sanitario nuestro está enfocado siempre, siempre a la terapia, a salvar vidas, a mejorar vidas, siempre. La donación es un derecho que tenemos todos, es una oportunidad de hacer el bien cuando hemos fallecido. Cuando ya no se puede hacer nada por salvar la vida de ese paciente, cuando ese paciente ha fallecido ya, y en ningún momento se contempla la posibilidad de donación mientras hay posibilidades de curación. Nunca. Impensable. La donación siempre se plantea tras el fallecimiento de esa persona. Ahí es cuando se comprueba si esa persona está en el registro de voluntades anticipadas, porque lo importante no es la tarjeta de donante, lo importante es hablar con las familias. ¿Nunca has tenido esa curiosidad, no has tenido esa curiosidad de decir, ostras, ¿quién me dio esos pulmones que me permiten vivir? ¿Quién fue el donante? Pues fíjate, a mí del donante me dieron algún dato, que ahora mismo sería impensable, sí. Pero me dieron algún dato. Y me dijeron que había sido, había sido un chico de 20 años, había sido un accidente de moto ahí en Valencia. Yo muchas veces he pensado que si en aquel momento yo simplemente le hubiera dicho a mi aita que me guardara un periódico de 2 días antes, pues por esquelas, por lo que sea, si hubiera sido ahora, yo con esos datos, vamos, me meto en Google y te saco todo. Claro. Pero fíjate, es muy curioso porque yo, más que en mi donante, muchas veces pienso en la familia. En qué pena no poder decirle yo a la familia, fijaos que 25 años después sigo aquí con los pulmones de vuestro hijo. Claro. Y eso sí es una pena. No he querido mover nunca nada porque sé cómo es la ley, porque sé moralmente también cómo es esto, pero he hablado con muchas familias de donantes que me dicen, jo, es que claro, te mandan una carta un poco fría, dándote las gracias, pero nunca llegas a saber qué ha pasado con ese órgano de tu familia. Y es para pensar una cosa, la carga genética de ese chico está y estará contigo siempre. Sí. Tú realmente, si alguna vez, por la razón que sea, la familia, y dices, que sepáis que yo llevo la genética, vuestra genética del padre y la madre transformada en el hijo, conmigo para siempre. Sí que recuerdo como una época de emoción contenida de a partir de ahora viene lo bueno. Hasta que empezó con lo del riñón estuvo fenomenal. Hombre, tenía que hacer los controles y demás, pero vamos, estuvo muy bien, muy bien. En cuanto a enfermedad estaba de maravilla. Yo pasé de estar 24 horas con mi madre, pegada porque la necesitaba para todo, a de repente hacer cada una su vida. Y era como que yo le decía, no, yo ahora ya estoy bien, tú haz tu vida. Pero a la vez me sentía como desprotegida, como, jo, qué fácil te he dicho, haz tu vida y la estás haciendo. Bueno, es que después de trasplantar, ya te digo, yo ese mismo año al año siguiente me fui a Brasil, porque yo con la casa de cosmética tenía viajes maravillosos, pero no podía ir, claro. Entonces, ese primer año, como ya Olaya estaba trasplantada, ese primer año me marché. Al año siguiente me puse a trabajar. Yo llegaba a casa y cada día me soltaban algo nuevo, como, no, que voy a montar una tienda. ¿Cómo que vas a montar una tienda, no? O sea, yo vivía un poco también, pues eso, de aquellos años de adolescencia, ¿no? De, pues que estás con las hormonas en ebullición y no te enteras muy bien de lo que pasa y que vas a montar una tienda. Y mi madre montó su tienda y yo le ahí a ella de coger y decir, pues mira, yo también quiero recuperar y ahora la ilusión de hacer algo que me hubiera gustado. Y al final su vida era estar conmigo, ayudarme a mí, a todos los tratamientos y demás. Pasar de eso a no necesitarnos, ni ella necesitar estar pendiente de mí todo el día, ni yo necesitar de su cobijo todo el día, a mí me costó. Es curioso, pero a mí me costó y se lo eché en cara. Creo que de cierta forma se lo eché en cara. Entonces le dije que ya tenía 20 años,
y que iría por su cuenta y que se encargaría ella de todo. Y bueno, pues al principio no lo tomó muy bien, porque eso decía de todo a nada. Ahora yo a cruces, yo a todo, yo... Y un poco pues no sé. Pero claro, ya te digo, puse negocio y ahí un poco pues me deshice del tema. Hay madres que no se saben despegar tanto y también hay pacientes y pacientes, unos más dependientes que otros, pero indudablemente es una nueva etapa que tienen que vivirla absolutamente solos. Y solo en el caso necesario, pues como la familia, pues la necesitas en el momento. Pero sí, para las madres es una carga impresionante, pero impresionante. Para mí no ha sido una carga, para mí ha sido lo que me ha tocado. Y entonces lo hemos vivido pues lo mejor que hemos podido. Creo yo que lo hemos llevado lo mejor que hemos podido. ¿Que hemos tenido una vida horrorosa? Pues claro, porque ha sido así. Lo que pasa es que pues la cosa ha ido mejorando. Cuando ha llegado el trasplante ha habido unos años que Olaya tuvo unos años muy buenos, hasta que empezó con lo del riñón y demás. Yo lo más importante así que me ha pasado a raíz del trasplante de los pulmones fue que hice una insuficiencia renal por la medicación inmunosupresora, la medicación que tomamos para no tener rechazo. Cada 2x3 sangraba, me tocó correr y fue el catéter. Y desde entonces, que ahora le han diagnosticado el síndrome de Dios, me parece que es, sí, algo así, y yo creo que es a consecuencia de cuando le metieron el catéter, que algo le tocaría o alguna adherencia o algo, y claro, no le iba con el catéter y al final tuvo que ir a diálisis al hospital, un día sí y otro no. Y eso es la peor experiencia de nuestra vida, porque se iba a diálisis a la mañana, la recogían, no sé si a las 8 o a las 9 de la mañana, venía a mediodía, se metía a la cama. Esa tarde y esa noche, o sea, no existía Olaya. Al día siguiente parecía un poco, ya se levantaba, comía, tal. Pero ya a la tarde otra vez, pensar que al día siguiente otra vez tenía que volver a diálisis, es que en casa era como si estaríamos todos muertos, no hablábamos nadie, todos unas caras larguísimas. O sea, eso sí que lo ha podido vivir Iker fatal, porque ya te digo, eso para mí ha sido lo peor de lo peor. Gracias a Dios no duró mucho, porque yo dije, así no podemos estar esperando un trasplante otra vez. Entonces nos dieron la opción esa de darle un riñón y nos dijeron, bueno, si pasas las pruebas y todo está perfecto, pues entonces nada. Entonces, como vimos, y estuvo pocos meses. Por ejemplo, en el caso de las personas con fibrosis quística, al tener afectado el páncreas, siempre estamos ahí como en el límite de la diabetes, ¿no? Desde muy pequeños nos controlan todo el tema de la glucosa, cómo andamos. Y claro, yo por ejemplo no había tenido diabetes, que podía haberse dado el caso de tenerlo antes, pero yo a nivel pancreático estaba más o menos bien y no tenía diabetes. En el momento que se me puso unas cantidades tan ingentes de cortisona, que eran unas cantidades enormes, pues yo ya debuté, como se suele decir, con la diabetes. Claro, el tener solo diabetes pues es complicado, pero imagínate recién trasplantada, con los pulmones recién puestos. Yo tomaba 92 pastillas al día y encima me tenía que pinchar insulina. Era todo como muchas cosas, pero eso ahora se tiene como más controlado, el tema del riñón lo tienen más controlado, las medicaciones inmunosupresoras son mejores, no tienen unos efectos secundarios tan bestias, ¿no? Porque al final son efectos secundarios muy, muy bestias. Y bueno, pues ahora es otra cosa. ¿Y por qué me marché a Nueva York? Porque cuando me marché a Nueva York, yo le iba a dar un riñón a mi hija. Entonces me habían hecho todas las pruebas y en septiembre nos íbamos a Madrid para yo darle, porque se hacía de vivos a... Sí, ahora también se hace. Se hace también, pero bueno, entonces se empezaba. Entonces me hicieron todas las pruebas y como era factible y era todo en orden, estaba todo en orden, entonces me fui a Nueva York porque luego ya en septiembre nos íbamos a esto. Y yo en Nueva York llamaba por teléfono, ahí va, pues no están. Todos los días, porque claro, allí tienes que llamar a unas horas que sería aquí... No. Qué raro, y un día llamo y Iker, ¿y no está Aita? Pues no está. ¿Y Olaya? Pues no está. ¿Pues dónde están? Pues sí, no estaba nadie en casa, y es que estaban en Cruces. Una persona con mi enfermedad. Tienes que esforzarte 1000 veces más para conseguir la mitad de lo que han conseguido los de al lado. Porque a mí me ha costado
mucho más acabar los estudios con 2 años o 3 de parón en medio que lo que les ha costado a mis amigos. Y tuve que retomarla y empezar la universidad cuando mis amigos ya la estaban terminando. Que ella quería ser como todos al mismo tiempo que todos, entonces pensaba que el hacer algo más tarde era por la limitación de su enfermedad, que tampoco era porque no había surgido, o sea, que tampoco era porque no había habido. Yo me acuerdo que le decía, le digo, Olaya, les aburres, hablas y hablas y hablas y les aburres, que no es tu enfermedad. Yo creo que al final cuando ella más tranquila estaba y cuando no lo fue a buscar, apareció. Ahí apareció. Sí, porque es verdad que lo hablábamos antes, están las cartas no billetes, están no sé cuántos. Es verdad que también cierto es que todos hemos sido tardíos en relaciones, en la cuadrilla y todo demás, porque también, bueno, ahora se tienen hijos más tarde, pero ella siempre eso es. Y eso siempre lo ha llevado muy mal. Si encuentras una persona que te acepta con todo y te acepta como Olaya. Yo me enamoré de ella. Yo, lo que venía con ella, yo lo desconocía, pero al fin y al cabo, con cualquier persona que inicies en relación, le puede pasar cualquier cosa. Nadie estamos a salvo de, en cualquier momento, de caer enfermos, ni lo que vamos a durar, ni si vamos a morirnos mañana, o luego cuando salgamos de aquí y nos tropecemos y nos caigamos, y al fin y al cabo yo me enamoré de ella y no de su enfermedad, o sea, su enfermedad ya vino aparte. Desde que se ha casado con Miquel, con su pareja, o sea, es que es como una liberación, porque también tiene una persona al lado que es una maravilla, que también, eso también te da también un respiro. Es una mochila, como quien dice, bueno, pues hay más mochilas. Para cargar la mochila tenemos todos. O sea, si no es por una cosa es por otra. Al fin y al cabo todos tenemos nuestros problemas, todos esos problemas pueden influir en la pareja. Yo he decidido afrontarlo y, oye, de momento llevo 17 años con ella. Pero eso, a nivel de todo, de pareja, de maternidad, de todo, de trabajo. ¿Y tú cómo es que estás trabajando? ¿Y tú cómo es que ahora de repente... ¿Y cómo es que has dejado de trabajar con 34 años? Pues hombre, he dejado de trabajar con 34 años porque ya solo podía dedicarme a la enfermedad. Solo podía dedicarme a intentar sobrevivir. Y al final, pues eso, te juzgan, al final yo siempre quiero pensar que es por desconocimiento y porque afortunadamente no se han visto en la situación. También lo pasó muy mal, también porque todos tienen familia y ella no tiene. O sea, es que, claro, y ella no es que no pueda tener familia, es que a ella le han recomendado no tener familia, por el tema del riñón, sobre todo, y bueno, y luego la enfermedad, claro. Pero bueno, ahora, hoy en día, hay muchos de fibrosis quística que están teniendo familia. Mi hija es portadora, pero no es afectada. Es portadora porque yo, como tengo los 2 genes, uno de ellos sí que es el mío. Pero cuando tienes solamente uno de los 2 genes malos, simplemente eres portador. Yo, como amiga, para mí uno de los peores momentos, yo creo que quizás ha sido cuando yo he sido madre y ella ha querido ser madre también, y ahí lo he visto que lo ha pasado realmente mal. Yo sé que a Olaya le costó muchísimo venirme a visitar a mí al hospital cuando le tuve a Galder, y le costó muchísimo venirme a visitar, y bueno, de hecho, después de dar a luz, hasta 4 meses después no nos volvimos a ver, porque a ella le costaba, sí. A ella le costaba, le costaba mucho. Y yo decía, y le digo, el instinto maternal que tiene, digo, ¿quién soy yo para quitárselo? Y yo me acuerdo que le pregunté, y le digo, Olaya, ¿los médicos qué te dicen? Pero claro, es que Olaya estaba con 100.000 especialistas. Dice, es que no hay una unanimidad. La ginecóloga me dice una cosa, el neumólogo me dice otra, trasplantes me dice otra. Ella se agarraba al... de los 12 médicos que he tenido, ha habido uno que me ha dicho que por qué no lo voy a hacer. Y entonces ella buscaba mucho esa aprobación, a ver si nosotros le íbamos a decir por qué no lo intentas. Son temas muy tabú que la gente no te dice directamente. Mi marido y yo empezamos hace muchos años un proceso de adopción porque a mí me recomendaban no quedarme embarazada. Claro, esto fue un proceso de pensarlo mucho, porque no somos una pareja normal a nivel de salud. Y cuando ya tomas la decisión
sabiendo los pros, los contras que tienes, lo que puede pasar en un futuro y lo que no puede pasar, que haya gente que con toda la alegría del mundo te diga: ay, pero tú ¿cómo vas a tener un hijo? Pero total, ¿para qué quieres tener un hijo? Si ya con todo lo que tienes tú, somos dos en la pareja, y al final con mi pareja es con la que lo tengo que hablar, ¿no? O sea, es que casi es que al final te lo dicen bonito, unos más que otros, pero te están diciendo: oye, ¿y tú por qué te has planteado tener un hijo? ¿Tú no has pensado que dentro de 5 años te puedes morir y que vas a dejar un niño huérfano? Ha tenido envidia, porque con sus sobrinos puede estar más o ha podido estar más, y porque es que no va su cuerpo con su mente. Es que no. Ella quiere, pero no puede. Y me ha pasado después, con los años, y es un poco duro reconocerlo, pero no me tiene por qué dar vergüenza, porque creo que verbalizarlo creo que es bueno. Yo he tenido celos de mis sobrinos. Yo cuando nació mi sobrina me resultó muy difícil verme destronada, de que mi madre siempre hubiera estado pendiente de mí y de repente estuviera más pendiente de otra persona. Y joder, es duro reconocerlo, pero es que ha sido así. Yo he sido siempre la protagonista, yo he sido siempre todo el mundo pendiente de mí. Entonces de repente que todo el foco esté centrado en otra persona, a mí me ha costado. ¿Y por qué no lo voy a decir? Pero bueno, creo que lo positivo es eso, saber verlo, saber ver la situación y llegar a comprender que puede ser algo normal, que puede ser algo que tiene su motivo, ¿no? Al final muchas veces digo que es que vivir mi vida es muy difícil. Y desde fuera pues muchas veces no se ve porque siempre estoy hablando, siempre, jola, ya la que está todo el día hablando, jola, ya siempre contando su rollo, siempre no sé qué, pues porque muchas veces intentas taparlo, ¿no? Intentas enmascararlo, intentas hacer ver que todo está súper bien y todo esto, pero es que cosas tan sencillas como una relación tía-sobrina, pues fíjate, o sea, qué tontería, ¿no? Olaya tiene su carácter. Si está aquí, yo creo que es por parte del carácter que tiene. Pero el carácter de Olaya es lo que le ha hecho vivir y estar como está, revelarse, y llevar como lo lleva y revelarse y demás. Es el carácter, porque es que Olaya la ve la gente en la calle y piensa que no tiene nada. Afrontaba las cosas pues con valentía y con decisión. Que muchas veces los de alrededor lo han visto como algo negativo, pero yo creo que no es tan negativo, que eso también me ha mantenido siempre con ganas de salir adelante. No hay enfermedades, sino hay enfermos. Cada enfermo lo lleva diferente. Ahora que se habla mucho de la famosa palabra que está muy de moda, resiliencia, que a mí me hace mucha gracia, pues yo creo que la Real Academia de la Lengua tenía que poner resiliencia igual a Olaya, ¿no? Yo creo que no hay paciente que produzca tanta satisfacción como el paciente de fibrosis quística trasplantado. Y ahora pues me dedico, tenía 2 trabajos y ahora solo tengo uno, el de cuidarme, que creo que ya bastante. Me gustaba muchísimo más el seguimiento de los pacientes, porque es lo más satisfactorio. Cuando los pacientes los sigues es un disfrute completo. Si te hablo solo de Olaya, te puedo decir pues, que soy una chica que hizo sus estudios, empezó a estudiar periodismo, le salió la oportunidad de estudiar para hacerse subtituladora, trabajó unos años en informativos y en pelis y en series de la tele, que está casada, que tiene 2 gatos, que tiene un hijastro, que tiene unos amigos muy majos y muy maravillosos y unos padres que ni te cuento. Tengo 2 sobrinos pequeños.